¿Qué pasaría si te dijera que miles de cristianos están violando un mandamiento divino y ni siquiera lo saben? Vivimos en una era donde las religiones se modernizan, los templos se digitalizan y las iglesias predican prosperidad como si fuera el evangelio mismo. Pero detrás de los coros, los aplausos y las pantallas LED, hay un secreto que nadie se atreve a exponer, un pecado silencioso, disfrazado de normalidad, que contamina nuestras almas y contradice las propias escrituras. Y sí, está más cerca de ti de lo que imaginas. Hoy vamos a desenmascarar una verdad incómoda. Dios condenó el cobro de intereses, pero la iglesia los acepta. ¿Por qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Y qué significa para ti como creyente? Si alguna vez te sentiste preso en un sistema que no entiendes, si tu espíritu ha sido perturbado por deudas que te alejan de la paz, si alguna vez sospechaste que algo no encaja entre lo que predican y lo que practican, este video es para ti. No venimos a acusarte, sino a despertarte, porque en las páginas de la Biblia aún arde una verdad que puede liberarte, y si permaneces hasta el final, recibirás una revelación que cambiará tu manera de ver la fe, el dinero y la salvación. Antes de seguir, haz una pausa. Suscríbete al canal, porque aquí no venimos a repetir lo que todos dicen, venimos a confrontar lo que nadie se atreve a cuestionar. Y créeme, este viaje espiritual apenas comienza. Desde los tiempos antiguos, la Biblia no ha dejado espacio para ambigüedades cuando se trata del cobro de intereses entre hermanos. En el libro de Levítico 25, 35, 37, el mandato divino es claro: no exigirás de él interés ni usura, sino temerás a tu Dios, y vivirá tu hermano contigo. Este versículo no es solo un eco del pasado, sino una directriz viva que desafía las prácticas económicas modernas. Dios, en su infinita sabiduría, no estaba construyendo un sistema de finanzas, sino revelando un principio espiritual y social. La fe no puede coexistir con la explotación. En una época donde los bancos multiplican ganancias a costa del dolor ajeno, la palabra divina actúa como una espada de dos filos que corta la mentira del sistema. A través del Antiguo Testamento, esta prohibición aparece una y otra vez. En Éxodo 22:25, se nos recuerda que no debemos actuar como acreedores con intereses frente al necesitado, y en Deuteronomio 23:19-20, la distinción es marcada. Al extranjero puedes cobrar, pero no a tu hermano. Esta aparente contradicción esconde un simbolismo profundo. La comunidad de creencias, de espíritu compartido, de sacrificio mutuo, debía ser un refugio contra la codicia. En otras palabras, donde hay Biblia, no puede haber usura. Pero en el mundo de hoy, ¿acaso no se ha convertido el templo en un banco y el altar en una oficina de préstamos? Muchos creyentes ignoran estos textos o los consideran parte de un testamento antiguo, como si la voz de Dios caducara con los siglos. Pero ese pensamiento es peligroso. Nos lleva directo a una herejía disfrazada de modernidad. La oración que repetimos tantas veces, «Danos hoy nuestro pan de cada día», no dice, «y que nos lo cobren con intereses». Cuando olvidamos esto, nos adentramos sin querer en una conspiración silenciosa que convierte la salvación en mercancía y la redención en contrato bancario. Incluso los ángeles llorarían si vieran cómo la iglesia ha callado ante esta distorsión de la justicia divina. Algunos intentan justificar el cobro de intereses diciendo que es necesario para el orden social, pero olvidan que el infierno también tiene orden y no por eso lo imitamos. Jesús, que volcó las mesas de los cambistas en el templo, no lo hizo por casualidad. Fue un acto profético, una revelación contra la profanación de lo sagrado. Si cobramos intereses entre hermanos, ¿no estamos acaso reconstruyendo esas mesas caídas? ¿No estamos invitando al mismo espíritu de posesión y avaricia que Él vino a destruir? Cada porcentaje cobrado es un paso más lejos de la cruz, del perdón y del verdadero sentido del juicio divino. Y aquí empieza nuestra jornada. Entender lo que la Biblia dice sobre los intereses es solo el primer peldaño en esta escalera espiritual, porque la pregunta siguiente nos golpea con fuerza. ¿Por qué Dios condenaba esta práctica? Allí, querido discípulo, encontraremos el corazón ardiente de esta verdad olvidada. Vamos a descubrirlo juntos.
Para comprender por qué Dios condenaba con tanta severidad el cobro de intereses, es necesario mirar más allá del dinero. Lo que estaba en juego no era simplemente una transacción financiera, sino el alma del pueblo. En cada moneda cobrada con usura, se ocultaba un símbolo de opresión, una distorsión del espíritu de fraternidad que debía unir a los hijos de Dios. En tiempos bíblicos, cuando alguien pedía ayuda económica, no era por comodidad, sino por necesidad urgente, hambre, enfermedad, pérdida, y lucrar con el dolor ajeno era considerado una forma de pecado profundamente deshumanizante. Era robar no del bolsillo, sino del corazón. La lógica divina siempre ha sido contracultural. Mientras los imperios levantaban sistemas para esclavizar con deudas, el Dios de Israel enseñaba que ayudar sin esperar nada a cambio era un ritual de redención. Cada acto de misericordia reflejaba el carácter del Mesías prometido, que un día vendría a pagar una deuda que no era suya. Por eso, cobrar intereses era visto como romper esa cadena de gracia, como manchar con ambición lo que debía ser sagrado. No era simplemente inmoral, era una herejía contra el principio de salvación colectiva. Cuando uno caía, los otros debían levantarlo, no hundirlo más. Además, la usura invertía el diseño divino de justicia. En lugar de elevar o restaurar, aprisionaba y desfiguraba. Muchos profetas, Isaías, Amós, Miqueas, clamaron contra este tipo de explotación, comparándola con el sacrificio de los pobres en altares paganos. ¿No es acaso eso lo que vemos hoy, cuando familias enteras pierden sus hogares por intereses impagables? ¿Qué diría Jeremías de los bancos modernos? ¿Qué haría Jesús ante un contrato de tarjeta de crédito con 400% anual? Tal vez escribiría con su dedo en el suelo otra vez, pero esta vez con nombres de instituciones que crucifican con cifras. Dios condenaba esta práctica porque sabía que el alma humana es frágil ante la tentación del poder. Cobrar intereses abre puertas a la codicia, a la posesión, al dominio del fuerte sobre el débil. Y cuando eso ocurre, se pierde el sentido de comunidad, de fe, de unidad espiritual. En lugar de reflejar el rostro de Dios, comenzamos a reflejar los ídolos del capitalismo salvaje. El interés financiero se convierte en un interés egoísta, y la cruz deja de ser símbolo de entrega para convertirse en logotipo de empresas religiosas que lucran con la creencia de los fieles. Y aquí, en medio de esta reflexión, se abre una pregunta inquietante. Si Dios aborrecía esta práctica con tanta claridad, ¿cómo la entendieron los primeros cristianos? ¿Acaso olvidaron esas enseñanzas? ¿O resistieron con valentía a las estructuras de poder? En el próximo trecho de esta jornada espiritual, exploraremos cómo los seguidores de Cristo enfrentaron este dilema moral y qué podemos aprender de su ejemplo. Sigamos adelante. Cuando los primeros cristianos comenzaron a extender la palabra del Mesías por el mundo, llevaron consigo no solo milagros y profecías, sino también un nuevo estándar de vida basado en el amor radical. Para ellos, cobrar intereses era impensable, no porque no entendieran de economía, sino porque comprendían el Evangelio como una economía del espíritu, donde el que más tenía debía compartir, no acumular. La comunidad descrita en el libro de los Hechos es clara. Vendían sus propiedades, repartían entre todos y nadie tenía necesidad. ¿Cómo entonces justificar que alguien prestara con intereses? Era un pecado contra la unidad del cuerpo de Cristo. Los padres de la Iglesia, desde Clemente de Alejandría hasta Ambrosio de Milán, condenaron la usura con vehemencia. La comparaban con el infierno, no por exageración, sino porque veían en ella una forma de tortura lenta. San Basilio decía que el usurero devora la carne del pobre, y que tal práctica era incompatible con la fe verdadera. Los santos no escribían tratados financieros, pero sí denunciaban los mecanismos del poder que oprimían al pueblo, y lo hacían en nombre del Espíritu Santo, no del mercado. ¿Qué diferencia con lo que vemos hoy en muchos púlpitos, donde se habla más de inversiones que de redención? Durante la Edad Media, el cobro de intereses era considerado no solo inmoral, sino ilegal en varios reinos cristianos. Quien lo practicaba podía ser excomulgado y sus bienes confiscados. La Iglesia Católica inclusive tenía decretos explícitos contra ello. No se trataba solo de doctrina, era un combate espiritual.
Se entendía que prestar dinero debía ser un acto de oración, un servicio al prójimo, una oportunidad de encarnar el sacrificio de Cristo. Por eso, incluso cuando algunos intentaban disfrazar la usura con otros nombres, los teólogos más atentos la denunciaban como herejía camuflada en economía. Pero no todos obedecían. Con el tiempo, surgieron grupos que intentaron justificar ciertos intereses moderados o legítimos. Y ahí comenzó la grieta. Una grieta que se fue expandiendo lentamente hasta que los cultos se acomodaron al sistema y dejaron de denunciar la injusticia. Es curioso cómo algunas religiones modernas condenan con fuerza los pecados sexuales, pero guardan silencio ante bancos que empobrecen comunidades enteras. ¿Será porque el deseo carnal se ve, pero la conspiración financiera se esconde detrás de contratos y corbatas? Así pues, los primeros cristianos fueron tajantes. Para ellos, el cobro de intereses no era una opción, era una posesión del alma por el demonio del lucro. Pero si todo esto era tan claro, surge una pregunta inevitable. ¿Cuándo y por qué la Iglesia comenzó a aceptar los intereses? ¿Qué ocurrió en la historia para que el templo se abriera a la lógica del capital? Esa es la puerta que abriremos en el próximo capítulo de nuestra travesía espiritual. La historia de la Iglesia es también una historia de tensiones, entre lo divino y lo humano, entre el templo y el imperio, entre la fe y el poder. Y fue precisamente en esa tensión donde se gestó la transformación. Durante siglos, el cobro de intereses fue condenado como un pecado grave, pero con el nacimiento del sistema bancario moderno, algo cambió. Aparecieron voces dentro de la propia Iglesia que comenzaron a justificar ciertos intereses razonables. Se invocó el riesgo del prestamista, se habló de compensación moral, y se distorsionaron antiguas creencias para adaptarlas al nuevo mundo comercial. Lo que antes era castigo, se volvió rendimiento. Lo que era condenación, ahora era progreso. Este giro no fue repentino, sino gradual. A partir del siglo XVI, con el surgimiento de nuevas corrientes teológicas y la Reforma protestante, las bases morales comenzaron a ceder ante las necesidades económicas. Teólogos como Calvino reinterpretaron los textos bíblicos, diciendo que los versículos que prohibían los intereses estaban condicionados a un contexto cultural y no eran universales. El resultado, un espíritu nuevo, no el santo sino el del capitalismo, se infiltró silenciosamente entre las páginas del Testamento Divino. Los rituales de ayuda se convirtieron en contratos, las oraciones en transacciones y el altar en un escritorio contable. La llegada de la banca como institución legítima en Europa selló el cambio. Papas, reyes y obispos comenzaron a utilizar los bancos para financiar guerras, construir catedrales y expandir su poder. Se decía que era por el bien del reino, pero muchos vieron en ello una traición al espíritu de los mártires que dieron su vida por una iglesia pobre, justa y santa. La Biblia fue silenciada por la lógica de la inversión, y aunque algunos monjes y profetas alzaron la voz, fueron relegados al olvido o tildados de herejes. Así, la conspiración de los intereses se consolidó bajo la bendición de las vestiduras eclesiásticas. Hoy, esa normalización es tan profunda que muchos fieles ni siquiera se lo cuestionan. Préstamos, créditos, cuotas, todo forma parte de la rutina eclesial. Algunas iglesias incluso ofrecen consultorías financieras cristianas, enseñando a invertir con principios bíblicos. Pero, ¿desde cuándo la salvación se calcula en porcentajes? ¿En qué parte de las revelaciones divinas se enseña a cobrar al hermano en nombre del Mesías? Vivimos tiempos donde la cruz es decorativa y los sacrificios se reemplazan por tarifas. Y el silencio ante esto no es prudencia, es oscuridad. Pero no estamos perdidos. Todavía hay tiempo de volver al camino de la redención auténtica. El problema no es solo histórico, es espiritual y actual. Por eso, en el último trecho de nuestra travesía, hablaremos de nosotros, de ti, de mí, de todos los creyentes que hoy viven en medio de un sistema que contradice directamente los mandamientos divinos. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra alma? ¿Cómo vivir con fidelidad en un mundo que sacralizó la deuda? Sigamos, porque aún queda una verdad por revelar.
Hoy, más que nunca, vivimos atrapados en una red invisible tejida por promesas de prosperidad y sueños financiados. Tarjetas, préstamos, cuotas, refinanciaciones. Nos han enseñado a ver todo esto como normal, incluso necesario, pero al mirar con ojos espirituales, comprendemos que este sistema no es neutro. Está en guerra contra los principios de la Biblia. Cada vez que un creyente entra en una deuda injusta, está entrando también en una posesión disfrazada, ya no del cuerpo, sino del tiempo, de la paz, del espíritu. El cobro de intereses no es solo un asunto económico, es un ataque directo al diseño divino de justicia, fe y fraternidad. Y lo más preocupante es que muchos no lo ven. La oscuridad no siempre llega con truenos, a veces llega como un contrato legal. En muchos templos se predica sobre el infierno, pero no se habla del tormento silencioso de las deudas eternas. Se condena el pecado visible, pero se ignora el dolor de las almas que no pueden dormir por el peso de sus compromisos financieros. La iglesia de hoy, al aceptar sin cuestionar el sistema de intereses, se vuelve cómplice de una maquinaria que oprime al mismo prójimo que está llamada a amar. ¿Acaso no dijo Jesús que no se puede servir a Dios y al dinero? Las implicaciones espirituales son profundas, porque cuando aceptamos lo que Dios rechaza, comenzamos a apagar la voz del Espíritu Santo, y una vez que esa voz se apaga, empezamos a justificar lo injustificable. Nos volvemos religiosos de fachada, pero sin poder. Hablamos de milagros, pero vivimos esclavos. Hablamos de profecías, pero ignoramos las advertencias antiguas. Nos volvemos cultos al sistema, en lugar de discípulos del Mesías. Y así, sin darnos cuenta, sustituimos la redención por comodidad, el sacrificio por conveniencia y la oración por estrategias de inversión. Pero aún hay esperanza. Este mensaje no es una condena, es una revelación. Es una invitación a despertar, a cuestionar, a volver al perdón, al sentido verdadero de comunidad, donde nadie lucre con la necesidad del otro. Es hora de que la iglesia se convierta de nuevo en refugio, no en agencia de crédito espiritual, que los líderes hablen con valentía, que los fieles vivan con integridad, que los santos modernos se levanten con la espada de la verdad. No se trata de abandonar el mundo, sino de transformarlo desde dentro, con justicia, amor y fe. Y aquí es donde cada creyente debe hacerse una pregunta: ¿estoy sirviendo al reino de Dios o al reino de los intereses? ¿Mi economía refleja el corazón de Cristo o los valores de este siglo? Porque al final, no seremos juzgados por cuánto ganamos, sino por cuánto amamos. Y si aún estamos a tiempo, volvamos. Volvamos al modelo divino, donde la cruz no se vende, donde la salvación no tiene precio y donde el castigo no se disfraza de interés compuesto. Terminamos este recorrido, pero la decisión real comienza ahora, en el silencio de tu conciencia. Y ahora dime tú, ¿de verdad crees que a Dios le agrada un sistema donde el pobre paga más solo por ser pobre? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la iglesia debería volver a rechazar los intereses como lo hacía antes? ¿O ya es demasiado tarde para cambiar? Tu voz es parte de esta revelación. Comparte este mensaje, suscríbete al canal si aún no lo hiciste y activa las notificaciones, porque lo que viene va a sacudir los cimientos de muchas creencias.